exactamente. Elvia Gómez, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Hola y a bueno, todos. pues ya listos y preparados para el tema del día de hoy. Fíjate que Está muy raro. estoy muy separada. Ay, No te vayas a caer. no, ya me dijo Mari que me acerque más Sí, al micrófono. Y está muy raro tu tema, ¿eh? Está muy raro y es un No análisis. es posible. A ver, el tema es, voy a hacer un análisis de explicar por qué en una era que parece que hay más información, En efecto. la sociedad está menos informada. Parece o hay mucha información en todas partes. Pues De hay lo que mucha quieras. información, pero que les voy a explicar por qué pareciera que entre más información haya, hay menos certeza, veracidad, Menos y gente sobre todo informada. la sociedad está más desinformada. Y esto lo voy a explicar a nivel desde la neurociencia y psicológico, porque fíjate que en lo que estaba descubriendo, esto está ligado Sí. a cómo la psique recibe la información. Y lo que les he explicado hemos hablado de cómo está conformado el cerebro, en dónde están, por ejemplo, se acordarán de en dónde se manejan, en dónde se digieren y se manejan las emociones, es en el cerebro límbico. Entonces, lo que está pasando, que ahora no solamente es que hay más maneras de comunicación, sino son más rápidas, déjenme ahí le compongo porque está ahí, sino son más rápidas Okay. en cómo recibimos el tipo de Perfecto. información. Y ahora, fíjate que una de las cuestiones, hablamos aquí, ¿te acuerdas del fake news? Inclusive de las noticias falsas, de cómo se están cada vez viralizando, pero Sí. no explicamos qué pasa en el cerebro y por qué ahora somos más presa de ello. ¿Por qué? Pues mira, como hay una parte del cerebro en donde radican las emociones, que es en el cerebro límbico. Sí. Cuando llega la información, deberíamos nosotros decirla, en lugar de pasarla no solamente a la parte primitiva que decíamos, que es el que acciona y entonces ni siquiera piensa y hace por instinto, toma decisiones, Sí. ese es el cerebro primitivo. Sí. La segunda es el cerebro límbico, en donde están las emociones. Y la tercera sería el cerebro en donde se puede discernir y se digieren estas dos partes para poder tomar una decisión consciente. Okay. Lo que está pasando es que todas las noticias que recibimos y la manera como las recibimos, lo que estimulan es el cerebro límbico, que es llegar directamente a la emoción para que tú puedas tomar una decisión, pero emocional, lo que hemos dicho. Y entonces, como es emocional, no vas a pasarlo por un filtro de es verdad o no. Y cuando te llega un mensaje vía WhatsApp, la gente ya no verifica si es cierto o no. No sé si te has pasado. Claro. El fin de semana me llegaron, curiosamente. ¿Cuál te llegó? A ver si me llegó. A ver, también. me llegó el de la, para los diabéticos. ¿No te llegó a ti? Ese no me llegó el de los robos en la... se mete un individuo en la cajuela de tu coche y... Ok. y bueno, ese fue- Bueno, es el de que cuidado por la cajuela de tu coche. Me Exactamente. llegó también el que los bancos ya van a multar a todo el mundo que utilice teléfono celular y entonces iba a ser una multa, sí, multa, exagerada. Y también había uno de, estamos repartiendo para los que necesiten insulina, algo así. Ok. El punto es, vamos a analizar el mensaje de esos tres. Si te fijas cómo fue el mensaje, Sí. Sergio, cómo era la estructura de esos mensajes, a qué era lo que movía. Si te fijas, la emoción. Y en dos de estos mensajes, por ejemplo, la cajuela del auto y el de la del banco, era desde el miedo. Desde el miedo. ¿No? Entonces, cuidado porque ya no puedes andar en la ciudad. O luego, peor tantito, les mandan los audios. Estos audios que nadie sabe quién lo dijo, Pues, ¿quién sabe? y lo mandan, y si a ti te agarran medio distraído, te conectas en esa energía y en esa emoción de miedo. Ajá. Y el otro era de ayuda. Te han llegado muchos de ayuda, de no verifican la información, estamos aquí, nadie se ha dado la tarea de llamar al teléfono Ayer para ver si me es llegó real. uno que me llamó mucho la A ver, atención, dime. donde están convocando, fíjate nomás, por medio de WhatsApp, a una gigantesca marcha contra el presidente de la República. Me llamó mucho la atención. Marcha nacional e internacional, decía. ¿Y decía dónde iba a ser y quién la organizaba? Decía los estados, lo borré, medio lo leí, dije, bueno, o sea, en domingo, en sábado por la tarde, que la gente no tiene otra cosa que ¿Qué no hacer tienen más que que hacer? descansar, divertirse, estar con su gente, su familia, estar discutiendo de otras cosas. No, mira, hazme tú el favor. Fíjate, y si te fijas, esas movilizaciones... Bueno, pero la protesta, ¿por qué es? Porque quieren que renuncie y que se vaya. Hazme tú nomás el favor.
que falta de inteligencia y sobre todo conocimiento, que así no son las cosas en México. No son así las cosas, o sea, claro, constitucionalmente no se puede en este momento hacer este tipo de cosas. Eso es lo que me llegó. Sí, pero a lo que vamos, este tipo de información, ¿por qué el cerebro, por qué se viraliza? Porque hay muchos millones de mexicanos que le dan clic y lo reenvían, ni siquiera lo verifican. Sí. En el caso de 2 que me llegaron, las personas que lo mandaron tuvieron a bien verificarlo y después mandaron, discúlpame, esto no es cierto. No es cierto. O sea, no lo envíes porque no es cierto. Y el objetivo es que te distraiga. Sí, y sabes que como ya en el cerebro, lo que decíamos, entre más tú estimules una química en el cerebro, es el camino y las vías como de comunicación de tus neuronas que se van tejiendo. Y si cada vez más te guías por el WhatsApp que te llega y que no verificas, por el tweet que te llegó y entonces lo que hizo es que tu emoción subiera tanto y en lugar de analizar y tener una posición objetiva, lo que haces enciendes tu parte más primitiva para que tu respuesta sea visceral. Lo que estás haciendo es que a nivel neurológico y a nivel cerebral te estás quedando en las 2 partes primitivas de tu cerebro, en la que reacciona por sobrevivencia y en la que es emocional. Y lo que estamos perdiendo es la capacidad de análisis, discernimiento, toma de decisiones congruente. Y también les voy a decir, está comprobado que cada vez más la sociedad en la que vivimos ya no lee. O sea, con que lea el primer título de la cabeza, si te fijas inclusive en las estrategias a los que nos dedicamos a una cuestión de marketing digital y demás, te dicen que la gente ya no lee. Entonces, que se lo dijeras todo. Yo, la verdad, digo, híjole, sí entiendo que es una manera diferente de comunicarte, pero lo que está pasando, por ejemplo, con estas nuevas generaciones, si te fijas, hay una parte en los chavos que les está costando tanto la comprensión, porque antes lo que tú tenías que hacer en un proceso mental era, por ejemplo, nuestros abuelos, porque eran más ingeniosos, porque no había, lo voy a decir así, no había televisión, y lo que había era las radionovelas. Y entonces se imaginaban todo lo que pasaba en la radionovela, eso lo que encendía a nivel cerebral es encender no solamente tu parte emocional o primitiva, sino que te llevaba a este hemisferio del cerebro, en la parte lógica y creativa, los unía para generar un escenario de lo que estaban escuchando. ¿Cómo será el que habla? ¿Cómo será la que habla? Sí, y entonces tú te hacías tu propia historia. Cuando empiezan a llegar, y digo, no es que esté malo, nosotros nos dedicamos a esto, pero el punto es cómo poderlo volver a encender para que no caigas presa a una tendencia que está pasando y que está cambiando la conformación cerebral de la sociedad, no solamente de un ser humano, sino de estas sociedades que cada vez son más intolerantes, se frustran más y son más irritables. Intolerancia, frustración e irritación. Exacto, porque a nivel cerebral está recibiendo cada vez los estímulos que lo colocan en esa parte. Por ejemplo, ahora si no está todo digerido o está al alcance de un clic, ni siquiera ya, por ejemplo, esta cuestión, y sí están regresando muchos en la cuestión educativa, de que la comprensión debe de ser escrita. Porque cuando tú escribes, y no solamente en la computadora, sino cuando tú escribes algo y lo comprendes, te estás conectando con tus 2 hemisferios cerebrales y entonces tienes una comprensión de ese tema, del texto, de lo que estás analizando. Claro, la razón. ¿Cómo aprendiste a leer y a escribir en la escuela cuando empezamos a estudiar? ¿Qué hacíamos? Yo literalmente en el escrito. Esta es la A y hacías 20 A's, 20 y te acuerdas, decía mi maestra de historia, Ana Díaz, que es una catedrática muy reconocida en la Universidad Autónoma de Querétaro, que somos hijos de la reforma del 77 y nosotros decíamos, ay maestra, ¿es insulto o es bendición? Bueno, decía, ella nos explicaba que en el 77, y tú te acordarás porque tú aprendiste así, antes del 77 todas las personas aprendían y por eso tienen bonita letra, en letra cursiva. Sí, que es la que va lineal. La otra era de imprenta. Ajá, la letra script, ¿no? Bueno, pero lo que pasaba con nuestros papás o nuestros abuelos que aprendieron a hacer la letra cursiva es que era una conexión lineal cerebral. Muy garigoleado, muy limpio. Pero eso tenía que ver con procesos del pensamiento. Sí. Y como tú no había un corte en tu pensamiento y era lineal, entonces había una estructura más lógica. Eso se está perdiendo. Y tan básico es que lo están retomando. Pero siguen enseñando en la escuela con ese método. O sea, el método no está mal.
Pero hay muchas escuelas que lo que priorizaron es, por ejemplo, en una estructura mental, la letra, por ejemplo, de molde que le llaman, y dejaron la letra script. Y ahora las nuevas corrientes de educación se están dando cuenta de esto y están regresando a las bases y las raíces, a dibujar, a que el niño llegue a comprender lo que está haciendo, no con planas, esto no se trata de planas, sino que lo pueda pasar a lápiz y papel. Y también a las personas se les está inculcando mucho más esto de que no se confíe, porque lo que pasa, y lo hemos dicho, hagan un experimento. Porque antes las personas tenían más cuestión lógica, porque también desarrollaban una cuestión de memoria, porque también se conectaban con su lóbulo derecho, que es donde está la lógica, la matemática, el raciocinio, y ahora ni siquiera ya nos conectamos para prendernos un teléfono, porque ¿qué pasa? Que ya tenemos nuestra bonita agenda digital, ni me acuerdo la fecha, si el teléfono no me recuerda, no me voy a acordar, pero ¿qué creen? Que eso está influyendo en que tu cerebro se vuelva flojo. Y como se vuelve flojo, vas a ser más presa de lo que te llegue, no vas a verificar, y cuando quieras actuar, por ejemplo, te vas a conformar con que tú ya reenviaste tu bonito mensaje en protesta o en apoyo, y entonces hay una distorsión de la realidad porque tú piensas que te estás moviendo cuando en realidad todo está siendo virtual. Ahora, de acuerdo en que se use la tecnología para eso, es para que nos sirvamos de ella y nos facilitemos la vida, ¿no? Sí. ¿Estás de acuerdo con eso, no? Sí, y lo que también, estamos en la era que antes si no lo sabías, ya hay tantos tutoriales que ya no hay pretexto de que no sepas. No hay pretexto. Pero el punto es cómo vamos a inculcar ser autodidactas, pero autodidactas en serio, no autodidactas de que con que ya me leí la primera frase de la nota, entonces ya estoy súper informado. Está padre que nos llegue la información y que, por ejemplo, ahorita estamos conectados al otro lado del mundo, porque la tecnología nos permite eso. Pero lo que sí creo que cada vez como seres humanos tenemos que verificar que cuando compartimos algo, en verdad, nuevamente nos preguntemos, ¿será verdad? ¿Será verdad? ¿Va a aportar? Porque lo que yo les explicaba, es una manera de poder a una sociedad, y hay un libro, y se los platicaba en alguna de las colaboraciones de Sergio Cermeño, sociólogo, que decía de la atomización de la sociedad. Si tú a una sociedad la atomizas, la haces bolita, la encierras, le metes tanto miedo, pues cuando sea el momento de actuar, de pararse, por ejemplo, en las calles y hacer una protesta en beneficio a, pero no la típica de que no sé ni a qué vine a la protesta y yo sigo la borregada, sino que tiene una cuestión de que tú sabes qué significa, que sabes el alcance, es muy diferente, pero lo que está pasando es que como sociedades nos estamos dejando llevar por la emoción y por la borregada. Porque todo es emocional, sí. Exacto, porque no estamos regresando a esta parte que tiene que ver con una cuestión en cómo se conforma, cómo reacciona nuestro cerebro, cómo necesitamos volver a educarnos. Tú decías, hay ahora corrientes que son muy destacadas, que lo que están haciendo es, sí sea autodidacta, pero también ten una disciplina, ve a la fuente, indaga en la raíz, no te quedes con la primera parte, no me digas que estás informado porque leíste la cabeza en el Twitter y ya con eso fue suficiente. ¿Quién te lo dijo? Hoy también, lo hemos dicho aquí, Sergio, estamos en la era en que todos, está padre y vale tu opinión, pero que tu opinión, por ejemplo, nosotros crecimos, a mí todavía me tocó la generación en la que estar frente a un micrófono es una gran responsabilidad. Es una gran responsabilidad. O sea, yo crecí todavía las licencias, por ejemplo, de locutores eran todo un proceso. Me parece que a ti te tocó todo este proceso, que no, la verdad, no cualquiera, porque al micrófono se le honraba. Era un Ceneval lo que tenías que estudiar. Exacto, y se le honraba y se verificaba la calidad de inclusive quién estaba al frente del micrófono. Ahora, que está padre que todo el mundo dice, yo ya tengo mi propio micrófono, está bien, pero no nos educaron con responsabilidad para usar el micrófono. No es una responsabilidad, es una verdadera responsabilidad, es grave y por ejemplo, aquí hay cara, hay voz, hay presencia. En una red, como lo de los mensajes de WhatsApp, no sabes ni quién caramba se está mandando lo de la insulina de diabéticos, lo de vamos a tirar al presidente de la República y te convoco, lo de qué otra cosa dijimos. Lo de los ladrones en las cajuelas de los vehículos. Exacto. Imagínate tú si tienes un Matiz o si tienes un Atos,
no cabe un ladrón dentro. Todo el mundo va a cambiar su carro chiquito, ¿no? Así. En fin, pero lo que hacen ¿saben qué? Observen, cada que les llegue un mensaje, sí, verifiquen la fuente y digan, ¿esto va a aportar o lo que va a generar es más caos? ¿Tú te acuerdas que hace año y medio, no, hace un año, porque era una cuestión que se venían las elecciones, ¿te acuerdas que se armó un caos aquí en Querétaro, en La Cruz, por un WhatsApp que a todo mundo le llegó de desinformación que generó una movilización que porque... lo voy a decir así, los Zetas iban a llegar a ese lugar a tomar sí, claro, casi las calles. Bueno, la psicosis colectiva fue tal que generó una intervención de la sociedad y todo fue por una cuestión que estaba planeada, pues sí, tú no sabes quién, pero estaba planeada para desinformar, para causar caos y curiosamente previo a las elecciones. Entonces lo que yo digo, usted sabe que no caiga en ese juego, porque entonces no somos títeres, como tú dices, ni siquiera tiene voz, ni siquiera tiene cara, y tú eres el que sí tienes la cara y tienes la voz para poder discernir y no ser presa de ese tipo de desinformación que cada vez más está siendo utilizada con fines políticos, con fines de control, con fines para desestabilizar una sociedad. Correcto. Y luego si nos agarran en la histeria propia, pues nos conectamos con la histeria colectiva. La histeria propia del caso, en efecto, ahí está. Pues yo lo que sugiero, ¿cerebro límbico o cerebro qué? Sería un cerebro más evolucionado. Conéctese con su parte de su hemisferio derecho y su hemisferio izquierdo, la parte creativa y la parte lógica, para que tome decisiones y no la tome desde el cerebro primitivo o el cerebro límbico, en donde solamente es emocional. Bueno, adelante. Ahí está, permíteme mandar saluditos, a ver si los puedo leer. Mari, hay escuelas que se enfocan en los medios electrónicos, desarrollan ciertas competencias, pero lamentablemente dejan a un lado el razonamiento. Sí, o sea, la tecnología la puedes usar a tu favor, pero no puede ser lo más importante, porque tiene que ver con procesos de pensamiento. Claro. Hay otras metodologías que en verdad se están dando cuenta de esto y están regresando a la raíz, y sobre todo, ¿sabes cómo lo hacen? Con la conexión del arte. Uh-huh. O sea, entre más a los chavos los vayas conectando con el arte, los vas a desarrollar esta cuestión. Fíjate, a Mario Alberto le mando un abrazo, a Marta Serrano, buenos días, a todos los que están conectados, Lourdes Esteves y Erika, a mi querida Erika Cristiani, Cristalina también ya está conectado, y bueno, a todos los que están el día de hoy, gracias. Correcto. Y nada más, déjame, ya me voy, les prometo que ya me voy, no sin hacerles una invitación. Que se nos acaba el tiempo. Es que te fijas, tenía muchos pendientes. Pues sí, pero... Bueno, ya. Pero rápido. El domingo los espero en este taller que tiene que ver, voy a hablar, ¿se acuerdan que hablé aquí de la adicción al sufrimiento y cómo transformarla? Sí. Porque tiene que ver en la célula, donde se instala, y eso tiene que ver con las heridas no sanadas del alma, bueno, y de la vida. El próximo domingo de 9 a 2 de la tarde los espero. Informes e inscripciones al 4421 498702. Ahí estaremos. Gracias, Elvia. Vámonos, gracias. A la pausa, que me están regañando. Vámonos, Marian. Ya me están regañando. No, regáñanos, Mari. ABC Diario.